Muy buenos días. Reciban un cordial saludo. Es un honor darles la bienvenida a este espacio organizado de manera conjunta entre la Defensoría del Pueblo de Ecuador, Flaxo Ecuador y ACNUR. Nos encontramos en la primera sesión de coloquio sobre desplazamiento interno del Departamento de Sociología y Estudios de Género de la Flaxo, que hoy alberga, en el marco de los 16 días de activismo por los derechos humanos, y en las campañas Tiempo de Derechos 2025 y Mujeres sin Violencia, así gana Ecuador. Mi nombre es Eduardo Córdoba y es un honor para mí conducir este evento para ustedes. Esta jornada se presentará el informe defensorial sobre desplazamiento interno, cuyos resultados permitirán abrir un espacio de reflexión y diálogo con la academia, la sociedad civil y cooperación internacional. Deseamos saludar de manera especial la presencia del doctor César Córdoba Valverde, defensor del pueblo de Ecuador, a la doctora Yoconda Herrera, directora de Flaxo Ecuador, magíster Federico Agusti, representante de ACNUR en Ecuador, y también, por supuesto, la presencia de Saúl Pacurruco, viceministro de Movilidad Humana, a representantes de embajadas y otras autoridades, las personas delegadas de distintas instituciones públicas, organizaciones y de la academia, al público en general que nos acompaña de forma presencial y también a quienes se conectan vía Zoom de forma telemática. Muy agradecido por su presencia. La Defensoría del Pueblo reconoce el valioso acompañamiento de actores clave en la construcción de este estudio. Expresamos nuestro agradecimiento, por supuesto, al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, por su cooperación técnica, fundamental para el desarrollo de esta investigación. Asimismo, extendemos un especial reconocimiento a Flaxo Ecuador y su directora, la doctora Yoconda Herrera, cuyo apoyo académico e institucional ha sido decisivo para la realización de este espacio y para fortalecer el análisis sobre el desplazamiento interno en el país. Quiero invitar a la doctora Yoconda Herrera, directora de Flaxo Ecuador, para que nos dé unas palabras de bienvenida, tomando en cuenta que es la anfitriona de esta casa. Bienvenida, doctora. Buenos días con todos y con todas. Es para mí un enorme placer ver plasmado este evento. Mi especial saludo al señor viceministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana que nos acompaña. A, por supuesto, el doctor César Córdoba, defensor del pueblo, y a mi amigo Federico Agusti de ACNUR, con quienes hemos estado conversando precisamente sobre la importancia de llevar a cabo este evento de presentación de los resultados de la información sobre desplazamiento interno en el país. Como les decía, para mí este es como un punto de llegada de un proceso de varias conversaciones y discusiones que venimos manteniendo durante todo el 25 entre distintos sectores de la academia, organizaciones migrantes, cooperación internacional y el Estado, por supuesto, porque pensamos que nuestro rol es precisamente un rol de articulación de los distintos actores que componemos la gobernanza de las migraciones y de las movilidades para entender la forma en cómo el desplazamiento interno está impactando vidas, familias, sociedades, ciudades y las políticas que necesitamos trabajar al respecto. Para Flaxo, este es el inicio, como ya lo mencionaba, del coloquio sobre desplazamiento interno, del coloquio permanente que va a mantener esta universidad de discusión, de investigaciones, de trabajos de investigación aplicada sobre desplazamiento interno en el país, un fenómeno que diríamos es viejo y nuevo para nosotros, un fenómeno que ha atravesado la vida y las sociedades de nuestros países vecinos durante muchos años, de Perú y de Colombia,
un fenómeno que hemos visto con cierta distancia durante varios años y un fenómeno que ahora está absolutamente inmerso y atraviesa nuestras sociedades y nuestras políticas. Lo digo así, lo menciono así, porque creo que parte del rol que tenemos en Flaxo es precisamente aportar con lo que regionalmente se ha trabajado sobre el tema desde los países vecinos, aportar desde lo que ha significado esta problemática para la región andina históricamente. Tenemos a dos vecinos que han eh, experimentado, diría, este fenómeno y han salido con distintos tipos de respuestas que necesitamos mirar. Pero también en Centroamérica tenemos un ejemplo bastante claro y México de cómo el desplazamiento interno ha sido un fenómeno que ha impactado de distintas maneras esas sociedades. Entonces, para el Ecuador no tendría que ser necesariamente un tema eh, totalmente nuevo y que nos traiga sorpresas, sino que tenemos que empezar a trabajarlo desde esa mirada subregional y desde esa mirada regional para poder actuar de manera efectiva. En ese sentido, Flaxo está arrancando no solamente con este coloquio permanente de discusiones sobre la temática, que está orientado no solo a la discusión de investigaciones, sino también de experiencias de política que puedan precisamente aportar a esa discusión mayor, sino que también estamos ya trabajando en una investigación de corte más cualitativa sobre rutas de desplazamiento interno hacia tres ciudades del Ecuador, hacia Quito, Ibarra y Cuenca. Pensamos que de alguna manera este esfuerzo que vamos a conocer del informe de Defensoría y otros esfuerzos de ACNUR y de otras organizaciones en términos de mapear la situación del desplazamiento interno en términos generales y cuantitativos son esfuerzos extremadamente importantes. Nosotros queremos aportar desde nuestra expertise, que son trabajos más longitudinales, que son trabajos cualitativos, que son trabajos de los procesos y de las rutas que significa el desplazamiento interno y sus efectos múltiples y complejos en la vida de las familias, así como las propuestas que desde la política pública se pueden pensar a partir de esos efectos. Entonces, Flaxo ha emprendido estamos arrancando, ¿no es cierto?, con el equipo que está aquí presente y que va a estar en las discusiones durante el día, una investigación en estas tres ciudades que esperamos en un tiempo relativamente corto. No quiero que mis colegas investigadoras se sientan presionadas, pero creo que vamos a tener resultados muy interesantes de la forma en cómo, de la complejidad que significa el tema de cómo nuestras ciudades están o no preparadas para enfrentar este tipo de problemáticas y de la mejor manera en que podemos garantizar el ejercicio de los derechos de esta población desplazada. Eh, para nosotros como universidad también es importante el impulsar a partir tanto de este trabajo de investigación como de estos espacios de discusión una relación informada y fortalecer las distintas actorías institucionales y de las organizaciones de gobiernos locales y del gobierno nacional también en buscar formular políticas efectivas para la población desplazada.
Sabemos que este es un tema que se vino a instalar en el país, que es un fenómeno que va a tener, digamos, que no necesariamente se va a solucionar. Tenemos el problema de la inseguridad y de la violencia anclado. Conocemos por experiencias de otros países que este no es un fenómeno que va a desaparecer de la noche a la mañana, que tenemos que estar preparados para enfrentar las múltiples aristas y los múltiples efectos que está teniendo sobre la vida de nuestros niños, de nuestras niñas, de los adolescentes, de mujeres, de sectores, de los sectores más vulnerables que además de todas las desigualdades que ya atraviesan sus vidas, ahora están marcados por estas situaciones de desplazamiento. Por eso me congratulo de que esta jornada se pueda llevar a cabo. Vamos a tener la presentación del informe y luego dos sesiones de discusión en torno al informe, precisamente bajo el formato de los distintos actores involucrados en esta problemática. Sin más, quiero reiterarles la bienvenida, reiterarles que este es un espacio que esperamos se convierta en un espacio que fortalezca esta discusión con las distintas instancias que lo componen y desear pues una jornada de discusión fructífera, enriquecedora, de la cual podamos salir con mayor claridad hacia cómo desde nuestros distintos espacios académicos de política local, de política nacional, desde las organizaciones, desde la cooperación internacional, podamos aunar esfuerzos para construir una ruta que proteja los derechos humanos de la población desplazada y que nos enseñe y nos acompañe en identificar las mejores formas de garantizar los derechos de esa población. Nuevamente, bienvenidas y bienvenidos a Flaxo. Muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a la doctora Yoconda Herrera por esas palabras de bienvenida. La reflexión ha anunciado ya en parte lo que va a significar toda esta jornada. El desplazamiento interno implica perder territorio, seguridad, derechos fundamentales. Enfrentarlo exige una respuesta integral con enfoque precisamente de derechos, de género, interculturalidad, niñez y sensibilidad territorial, que reconozca la complejidad del problema y proteja efectivamente a las comunidades afectadas. Quiero cederle la palabra a Federico Agusti para que también haga una breve introducción de esta jornada. Federico, por favor. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Querido César Córdoba, placer estar aquí contigo. Yoconda, muchas gracias por recibirnos aquí en tu casa y por ese anuncio de iniciar un coloquio permanente en tema de desplazamiento interno, tan importante el vínculo entre la academia y la política pública. Estimado Saúl Pacurucu, un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos y a tantas caras conocidas que están aquí presentes de autoridades nacionales, colegas de organizaciones internacionales, Huguito, colegas de embajadas, muchas gracias por acompañarnos en este espacio tan importante. Para nosotros es, la verdad, un honor estar en la presentación de esta investigación defensorial sobre desplazamiento interno, algo que hemos venido trabajando, acompañando, apoyando a la Defensoría del Pueblo en esta construcción que ha sido el estudio que van a presentar durante el día de hoy y que para nosotros contribuye a un análisis conjunto con distintas organizaciones y al fortalecimiento de un marco de acción que pueda orientarnos hacia la protección de personas desplazadas. Por eso queremos agradecer, destacar y felicitar, César, a ti y a todo el equipo de la Defensoría del Pueblo por promover este diálogo que se ha mantenido en esas mesas de trabajo interinstitucionales que ustedes han convocado en la Defensoría y que nos permite construir y comprender mejor estas dinámicas de desplazamiento interno que se está dando aquí en el país.
como bien decía Gioconda, esto ya es una realidad presente, quizás estaba, pero invisibilizada, y hoy con datos, con información, nos permite comprenderla y también nos exige a generar ciertas respuestas multidimensionales en donde se combinan distintos factores como son la seguridad, la prevención, la exclusión social y también el acceso a derechos. El poder abordar una situación de desplazamiento requiere un enfoque intersectorial amplio de todas las partes, en donde se trabaje en cuestiones que tienen que ver con la prevención, con los sistemas de alertas tempranos, la protección social, pero también mecanismos de asistencia humanitaria o asistencia inicial que tengan como centro las personas que lamentablemente se han visto obligadas a dejar sus ciudades. El resultado del esfuerzo de esta investigación nos ofrece una visión amplia que nos va a ayudar a construir mejores políticas públicas y que además se ve impactada en diversas provincias y diversos sectores de acá del país. Creo o creemos desde ACNUR que en ese sentido los principios rectores del desplazamiento interno a nivel internacional que se han ido consensuando en los últimos 25 años continúan siendo un marco de referencia internacional y nacional en muchos de los países vecinos que mencionaba Gioconda, como el caso de Colombia principalmente, pero también Ecuador, que nos ayude a encontrar distintas respuestas que estén centradas en la protección y que nos destacan algunas cuestiones que son claves. Primero, la responsabilidad primaria que tiene el Estado de proteger y de asistir a sus propios nacionales y en particular a aquellos que se ven desplazados de manera forzosa, en la importancia de prevenir el desplazamiento, que sería uno de los puntos más importantes donde deberíamos trabajar, pero claro, también con enormes desafíos, el poder fortalecer a las comunidades y a los liderazgos de esas comunidades resilientes, pero también el trabajar en servicios esenciales, en asistencia humanitaria y en buscar distintos tipos de soluciones duraderas para las personas que se desplazan, que van desde el retorno voluntario, a aquellos que han tenido que dejar sus hogares tengan la posibilidad de volver cuando la situación mejora, o la integración local en las provincias o las ciudades que los acogen, o eventualmente la relocalización o el reasentamiento de personas que por distintos motivos tampoco pueden permanecer en los lugares que los acogen, siempre bajo condiciones de seguridad y de dignidad. En ese contexto, creemos que este estudio nos va a ayudar a comprender varias de las dinámicas actuales en temas de desplazamiento y algunos de los hallazgos que son bien importantes. Primero nos permiten cuantificar, ¿no? En el estudio, este estudio, han habido varios estudios en temas de desplazamiento, nos indicarían que hay cerca de 316.000 personas que se han desplazado entre el año 2022 y 2024 y estamos hablando de 156.000 familias, hablamos de cientos de miles de personas y es un dato importante, pero además que tiene un impacto sectorial, por ejemplo, en tema de niñez y adolescencia, en donde el 76% de los hogares muestran que ese desplazamiento ha sido con niños menores o que el 2% de esos niños han sufrido amenazas de reclutamiento. Entonces, hay trabajos que hay que hacerlo de manera sectorial y también, por supuesto, territorializados, ¿no? Hay zonas que muestran en el estudio que tienen dinámicas de expulsión, algunas tienen dinámicas simultáneas tanto de expulsión como de acogida, otras provincias, como el caso de Pichincha o de Azuay, son más bien principales lugares de llegada. Y esta información creo que es importante porque nos permite apoyar la toma de decisiones y fortalecer las respuestas, como decía Gioconda, que sean respuestas informadas y que nos permitan basarnos en evidencia. Por eso destacar la contribución de esta investigación que permite visibilizar estas situaciones y que además ha integrado, a propuesta de la Defensoría, fuentes provenientes de distintas instituciones, como fue el INEC, el Instituto de Estadísticas y Censo, fuentes de información del Ministerio de Interior, fuente de información de la Fiscalía General del Estado, y que nos permitan entonces consolidar distintas rutas que puedan acompañar el proceso del desplazamiento y brindar, por supuesto, protección. Pero se trata básicamente de cómo fortalecer las capacidades del Estado, cómo fortalecer las capacidades de las instituciones para entender estas dinámicas y orientar
orientar acciones concretas de parte de las autoridades. La investigación plantea además recomendaciones de política pública que permitan avanzar en una respuesta que sea nacional, que permita tener políticas públicas que sean de prevención y también de atención y protección, que nos permitan trabajar en rutas de atención inicial, algo que hemos ya iniciado con la Defensoría y distintas instituciones del Estado Nacional. Y por supuesto también avanzar en sistemas de registro e información que nos permitan identificar las necesidades de protección de las personas que se están desplazando y poder trabajar con esa información actualizada en mejorar las respuestas del Estado, siempre buscando medidas de protección, además que sean especializadas en temas de edad, de género y de diversidad, y promover la colaboración activa de los gobiernos locales, que son actores claves en la respuesta. De parte del ACNUR es siempre nuestro compromiso de seguir acompañando al Estado, a sus instituciones, en base a lo que creemos que podemos aportar, que tiene que ver con capacidades técnicas, con consolidar sistemas de datos y análisis de esa información junto con la academia y otros actores, y nuestra experiencia a disposición en temas de asistencia humanitaria y promoción de soluciones duraderas. Nuevamente agradecer a la Defensoría, agradecer a Flaxo, Yoconda por brindar este espacio y nuestro compromiso de seguir trabajando juntos en herramientas que sean valiosas para encontrar una mejor respuesta de política pública. Muchísimas gracias a todos por estar aquí presentes. Muy bien, muchísimas gracias, Federico, por estas palabras de introducción. Quisiera ahora de inmediato dar paso al doctor César Córdoba Valverde, defensor del pueblo de Ecuador, quien presentará el informe defensorial sobre desplazamiento interno. Antes, me permito leer un breve perfil profesional del doctor Córdoba. Es licenciado en Ciencias Políticas y Sociales, doctor en Jurisprudencia y abogado de la República del Ecuador. Es especialista en criminología, especialista también en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, especialista en Reforma Procesal Penal, máster en Derecho, máster en Estudios Jurídicos Avanzados, doctor, PhD en Derecho Constitucional por la Universidad de Buenos Aires. Se desempeñó como secretario general del Consejo de Participación Ciudadana, ha sido presidente de la Fundación de Transparencia y Control Social y actualmente se desempeña como defensor del pueblo de Ecuador. Doctor Córdoba, por favor, adelante con la presentación de este informe. Muchas gracias, Eduardo. Un saludo cordial para la doctora Yoconda. Muchas gracias por abrirnos las puertas. Federico, mi gratitud siempre para contigo como representante de ACNUR. Un saludo cordial al doctor Pacurucu, viceministro de Relaciones Exteriores, al doctor Patricio Benalcázar. Gracias por acompañarnos, Patricio. A todo el equipo de la Defensoría del Pueblo que aquí está presente, a las investigadoras, a todas, a todos, bienvenidos a este conversatorio con una frase siempre: migrar es un derecho humano. Lo más importante que para que nosotros buscamos es que esos procesos de migración sean seguros, sean dignos del ser humano. Hoy nos convoca un tema muy sensible y complejo en nuestro país, que es el desplazamiento interno. Muchas veces nosotros hemos visto y hemos analizado los desplazamientos externos. Nunca nos hemos visto casa adentro. Analizamos que nuestros compatriotas buscan mejores días, sí, mejores días, van en búsqueda por estudio, por sistemas económicos, huyen de X problemática que acontece en el país. Y eso nos ha preocupado, ver que van a Estados Unidos, a España, a Italia, en fin, a diversas partes del mundo. Pero para hacer un análisis a profundidad, primero tenemos que ver casa adentro. Y es cierto, hemos analizado de que lo primero que se produce es un desplazamiento interno dentro del país, en búsqueda de un lugar seguro. Cuenca, todos dicen, Ibarra, muchos se van hacia Loja, buscan normalmente ciudades de la sierra. ¿Y por qué no de la costa si las ciudades de la costa son muy bonitas? Lo que pasa hoy en día que los puntos de exportación de la droga, y coincidencialmente ya lo analiza esto, los puntos rojos se encuentran en la costa. Llámese desde Puerto Bolívar, provincia de
El Oro, eh, junto a Machala. Tenemos en Guayas, Durán, que es el punto de acopio de droga, el puerto de Guayaquil, obviamente Guayaquil, tenemos el puerto de Pozorja en la provincia de Guayas. Vamos subiendo, tenemos Manta, el puerto de Manta, que se recibe y se saca productos, se exporta. Y no así Esmeraldas, porque Esmeraldas, no, si bien tiene un puerto, no sirve, no está funcionando para recibir o despachar carga. Lo hacen a través de los otros puntos. Entonces, esto nos está llamando la atención, pero en Esmeraldas hay un mayor número de desplazados. ¿Y por qué el número de desplazados? Recordemos que Colombia en su frontera con Ecuador no tiene un ejército, no hay las fuerzas de seguridad permanentes y eso hace de que los grupos paramilitares, estos grupos invadan a Ecuador, entren y salgan y además es un paso fronterizo de la droga. Entonces, esto hace de que haya este desplazamiento interno del forzado, un desplazamiento forzado por temas de seguridad. Industrias madereras han desplazado en Esmeraldas, la minería ilegal ha sido desplazado. Entonces, es por esto que junto con ACNUR nosotros vimos la necesidad de hacer este análisis previo en el desplazamiento forzado. El objetivo de esta presentación es clarificar este fenómeno, compartir los hallazgos cruciales en la investigación, es decir, tener una data dura para poder crear política pública y las recomendaciones que propondremos desde esta Institución Nacional de Derechos Humanos. Dentro del mandato institucional, la investigación defensorial ha analizado la situación coyuntural del país y la creciente problemática que tiene Ecuador entre los años 2022 y al 2024. A fin de entender esta problemática es necesario eh, partir de los principios rectores de los desplazamientos internos de las Naciones Unidas, que determina que las personas desplazadas forzadas internas son aquellas que están obligadas a huir de su hogar para salvaguardar su vida, su libertad, pero que, a diferencia de los refugiados, permanece dentro de las fronteras de cada país. El principal país que tiene un desplazamiento interno es Estados Unidos. Estados Unidos tiene el mayor desplazamiento interno, pero ¿por qué? Para ellos el tema de la naturaleza, del impacto de la naturaleza en sus sectores, hace que la población se desplace dentro de su propio país. En nosotros, en cambio, nosotros es la inseguridad. El desplazamiento interno forzado constituye un proceso que genera necesidades específicas y continuas. La atención que debe enfocarse en tres momentos críticos, como son, primero, el momento del desplazamiento; segundo, una provisión de atención emergente en situaciones humanitarias; y tercero, la búsqueda de soluciones duraderas que permitan un retorno seguro, la reubicación y la inserción social. Son temas que atañen más específicamente a cada uno de los GAT, de los 222 GAT que tiene el país. Dentro de las causas estructurales evidenciadas a través de esta investigación defensorial es el fenómeno por desplazamiento interno. Podemos citar tres problemáticas: la inseguridad, la vulnerabilidad geográfica y económica y una fractura social con reclutamiento. Abordo el tema último frente a una desigualdad social sumada a la falta de oportunidades, generan que los grupos delincuenciales, conocidos como GDO, puedan reclutar personas a cambio de dinero, sumado en que en muchos de estos casos estos grupos cobijan y dan sentido de pertenencia a quienes los integran. Entonces, los temas de inseguridad que hablamos, el primer factor que en los últimos años en este país ha ido enfrentando y ha ido recrudeciendo, ha hecho ver que por parte de una comunidad estén reflejados en hechos violentos
en delitos en general y transversalizado por tráfico de drogas, actividades de grupos de delincuenciales, tanto nacionales como los transnacionales. Están aquí la mafia italiana, está la mafia rusa, la mafia ucraniana, grupos colombianos, grupos mexicanos y nuestros propios grupos, que es la nuevas de grupos de delincuencia organizada, que ya lo estamos exportando. Hoy en día, hablar de los choneros, de los lobos, ya no es un privilegio solo de los ecuatorianos que podemos hablar. Ya hablamos de choneros y de lobos ya en Perú, ya en Chile. Entonces, esto se ha ido fortificando. Estos grupos, ya no solo en el Ecuador, sino a nivel internacional. Ya lo escucha usted en Paraguay y en Argentina, al norte de Argentina, y es preocupante. La vulnerabilidad geográfica y económica, que les hablaba el segundo factor, nuestro país se encuentra en medio de los dos más grandes productores mundiales de la droga, tanto Colombia, 85%, como Perú, el 15% de la droga exportada por Ecuador provienen de estos países. Recordar que el 70% de la cocaína que se consume en Europa proviene de Ecuador y Ecuador no es un país productor. Entonces, tenemos toda esta faceta que a nosotros muchas veces decimos, ¿cómo? Si no produces, eres el mayor exportador. Sí, y ya lo dijo en alguna entrevista Petro, lo dijo en Manta. ¿Por qué no van a Manta? Porque de ahí vienen las mayores contaminación. Entonces, esta situación es cierto, es real lo que se está produciendo en el Ecuador y pasar de ser un productor, en vez de ser productor, pasar a ser el mayor exportador, es algo que debe preocuparnos sobre todo a nosotros que vivimos de nuestras exportaciones. La Defensoría del Pueblo recabó esta data sobre este fenómeno social, de donde surge una necesidad de levantar esta información pormenorizada, por lo que cambia de estrategia defensorial para generar otra investigación defensorial cuyo objetivo apunta a evidenciar el incremento de personas desplazadas, forzadas, internas, por situaciones de violencia e inseguridad. Y en respuesta a esta realidad, las personas, a fin de garantizar su integridad, han tenido que dejar sus viviendas, bienes, familiares, amigos y sobre todo aquel proyecto de vida para tratar de trasladarse a otras ciudades en donde uno crea más seguro. Con el apoyo de ACNUR, Ecuador y la Dirección Nacional General de Protección Civil de Operaciones de Ayuda Humanitaria, conocida como ECO, a través de una consultoría, se levantó esta información que hoy presentamos a ustedes, dando una visión general de la problemática que atraviesa el Ecuador. Esta información levantada solo es un punto de partida para la generación de políticas públicas, para la realización de investigaciones, para el desarrollo de cuerpos normativos que abarquen tanto a los fenómenos estructurales como a las acciones durante el desplazamiento que se vayan dando, así como una respuesta que desde las ciudades que acogen deban dar a todos aquellos desplazados internos forzosos después de que con una normativa de considerar estas rutas de atención especializadas para esta población desplazada. La investigación defensorial permite tener y establecer un panorama mucho más amplio, mucho más claro y sobre todo tener en cuenta las dinámicas en que se vienen dando los desplazamientos. La información preliminar para levantar esta línea de base es de tres fuentes oficiales. Lo dijo ya Federico, el INEC, con base a un censo poblacional y de vivienda del año 2022 y 2023, se determinó un numérico de habitantes de Ecuador con una información que es pública. El Ministerio de Interno, a través de la Policía Nacional, para identificar los mapas de calor, es decir, las zonas rojas con mayores índices delictivos de violencia, criminalidad, con vigencia hasta el año 2024. Y estos datos permitieron seleccionar un tamaño de una muestra censal. Analizada la data, se pudo determinar cuáles serían las zonas que deberían aplicar este muestreo a tipo bola de nieve para hacer un levantamiento de información.
de toda esta información remitida podemos observar dos delitos que tienen mayor incidencia. Primero tenemos los homicidios, teniendo una tasa mayor en 9 provincias específicos superiores a la media nacional, que es del 37,8 por cada 100.000 habitantes. Mientras que en el delito de extorsión, muchos lo conocen como vacunas, hay en 8 provincias que se registran una tasa superior a la cifra nacional promedio, que es del 32,3 por cada 100.000 habitantes. Para realización de estas encuestas se definieron hacerlas en 12 provincias con 38 sectores censales que corresponden a las zonas con altos niveles de violencia y criminalidad. El número de hogares metodológicamente elegidos para la encuesta del desplazamiento interno fue 904. Se ejecutó una tasa de reemplazo del 5%, realizándose en un total de 922 hogares. El margen de error del estudio es del 3,25% con un nivel de confianza del 95%. De las encuestas de desplazamiento internas levantadas frente al censo poblacional y de vivienda, la información de la población por rango etario es la siguiente. De 0 a 17 años, los encuestados son del 28,6%, mientras que de entre 18 a 64 años, el porcentaje es del 66,3% y el resto de la muestra corresponde a la edad adulta mayor. El género de las personas entrevistadas, el 53,9% es femenino, el 0,8% prefiere no contestar y el resto es masculino. Las personas entrevistadas, un 70% se autodefinen como mestizas, seguidas por afroecuatorianas y montubias. En lo referente al nivel educativo de las personas encuestadas, la información arroja que el 43,1% son personas que cuentan con bachillerato, seguido por personas con educación superior del 25% y personas con educación general básica del 17,6%. La condición laboral, tenemos que un 52% de las personas entrevistadas no trabajan, mientras que el restante porcentaje tiene empleo. De quienes trabajan, el 68% son personas que trabajan autónomamente y únicamente el 32% tienen o están bajo relación de dependencia. El 88% de las personas que fueron entrevistadas en aquel momento, eran beneficiarios de bonos estatales, mientras que el 10% no los recibían y el 2% prefirieron no responder. Del total de las personas entrevistadas, el 3% fueron de otra nacionalidad, siendo las principales nacionalidades colombiana, venezolana y peruana. En cuanto al tipo de vivienda, predominan edificaciones de tipo casa o villa, con un 61%, seguidos de departamentos y cuartos en casa de arriendo. De estas, la mayoría corresponden a propiedades arrendadas, con un 43,5%, seguido por casa propia que se encuentra paga, cancelada, o con apoyo de amigos, de familia, de redes, sin pagos de alquiler. La percepción de seguridad varía de acuerdo con cada circunstancia. Para un mayor análisis hemos sumado los porcentajes de inseguro y muy inseguro. Los espacios públicos mayoritariamente son catalogados como inseguros, con un 67%. El transporte público es considerado con un 66% como inseguro. De los vecindarios y los barrios han sido catalogados como inseguros en un 51%. Por parte de las instituciones educativas, son definidas como inseguras por un 35% y en una zona intermedia 41%. Según las personas encuestadas, consideran a su lugar de trabajo como inseguros en un 41%,
y como ni seguros ni inseguros en 40%, mientras que las viviendas son catalogadas como inseguras en un 34% y entre la zona intermedia y lo seguro un 64%. Todos estos análisis que se van dando es de suprema importancia, sobre todo para considerar en las políticas públicas que tienen que levantar las entidades autónomas descentralizadas, como el gobierno y el Estado como tal, a través de sus diversas instituciones, llámese en temas de seguridad, Ministerio del Interior, en temas educativos que reciben a desplazamientos, el Ministerio de Educación, Deporte, etcétera. Todos ellos tienen que adecuar la necesidad nueva que está presentándose frente a realidades como estas del desplazamiento interno. En el 87% de las personas entrevistadas no se han desplazado internamente, mientras que el 13% ha tenido que desplazarse, y de ese porcentaje del 13%, por temas de inseguridad en un 37,5%. Los principales hechos violentos que provocaron el desplazamiento interno forzado fueron robos con violencia, amenazas físicas por pandillas, extorsiones, asesinatos, entre otros. El patrón de desplazamiento interno indica que el 44% sería dentro de la misma ciudad, es decir, cambian de barrio. El 36% a otra ciudad del Ecuador, pero el 20% estaría pensando en buscar otro país. Las provincias donde existen mayor número de personas desplazadas internas son Esmeraldas, Los Ríos, Guayas, Azuay y El Oro. Y ustedes, como les dije hace un rato, es la costa, pero Azuay, la parte costera, donde está Ponce Enríquez, que es minería ilegal, zona de minería ilegal limítrofe con Guayas y El Oro. Mientras que las provincias que reciben un mayor número de desplazados son Pichincha, Manabí, Cotopaxi, Guayas y Azuay. Las personas desplazadas señalaron que el 69% se fueron solas de su lugar de origen y el 19% tuvieron acompañantes y el 12% no han querido responder, 12%. Las principales razones para elegir su destino fueron tener oportunidades laborales, la cercanía de familiares y el acceso a servicios públicos. Únicamente el 10,8% de las personas desplazadas tienen recursos económicos para desplazarse y un 35% tiene un sitio donde llegar. Esto se lo pudo evidenciar sobre todo en la provincia de El Oro. Hay mucha gente con una capacidad económica fuerte, dedicados a bananeras, tienen bananeras, camaroneras, que decidieron pasar su hogar, mantener sus negocios en la provincia del Oro, pero pasar su hogar por seguridad a Cuenca. Entonces empiezan estos flujos a darse, y por eso decimos que de todos ellos el 10,8% tiene la capacidad económica para formar en la ciudad acogiente su nueva vida. Mientras que la probabilidad de encontrar trabajo está entre la mediana probabilidad y poca o ninguna opción de empleabilidad. Con esta información levantada se evidencia que el 13% de todos los hogares encuestados tiene al menos un miembro que ha cambiado de lugar de residencia en los últimos 2 años. De esos cambios, el 42% fue directamente por la violencia y por la inseguridad. Según las estimaciones, 150,000 hogares han sido afectados por desplazamiento interno entre el 2022 y el 2024. Esto representa un estimado de 313,228 personas potencialmente afectadas por este fenómeno en este periodo analizado. Entonces, ¿qué debe pensar los GAT?
de estas 313.000 personas, va un buen número a las ciudades que les he manifestado. Es decir, necesitan educación para sus hijos, necesitan servicios básicos, mayor recolección de basura, dotaciones de agua potable, alcantarillado, etcétera. Arreglar los parques, colegios, lugares de recreación, todo esto es lo que debe pasar. ¿Y qué pasa con aquellos lugares en donde han abandonado? Es decir, ya los colegios ya no están llenos. Muchos colegios están a mitad de su capacidad, muchos colegios tienen muy pocos alumnos, entonces sucede lo contrario. Esto es una situación, por eso bien lo dijo, es intersectorial, lo dijo Federico, es intersectorial y como tal debemos nosotros buscar la solución a este múltiples factores etarios, adultos mayores, menores de edad, en fin, búsquedas de trabajo, opciones de trabajo. Hay ciudades que pueden, como Quito, tener la capacidad de recibir. De hecho, Quito es una ciudad en donde la mayoría de los que son compañeros de trabajo, la mayoría vienen de diversos sectores de Ecuador. La población obtenida es tomado, la estimación obtenida es tomando al hogar como su máxima expresión según el Censo de Población y Vivienda, restando a las personas que respondieron esta encuesta. Fueron respondidas en hogares. A partir de estos elementos presentados en el marco de la investigación defensorial desde la Defensoría del Pueblo, emitimos recomendaciones dirigidas a las principales entidades del Estado para que de manera conjunta puedan, a través de una multiplicidad de actores, busquemos respuestas integrales a toda esta problemática. Se recomienda, por ejemplo, a la función ejecutiva, a través de las instancias correspondientes, la generación de política pública para prevenir el desplazamiento forzado. Es que si hay por delincuencia, tratar de controlar y a través de políticas públicas, controlar la delincuencia en los sectores ya determinados. No va de la noche a la mañana, es cierto, doctora, no se podemos controlar algo que ha venido creciendo durante quizás más de 10 años. Es muy difícil de construir toda esta problemática que hoy nos aqueja sobremanera a las poblaciones de la costa, a los ministerios del Interior, del Gobierno y de Desarrollo Humano, el desarrollo de estrategias integrales que aborden factores socioeconómicos y de seguridad, identificando zonas de riesgo, recopilando información para prevenir desplazamientos forzados. Al Ministerio de Trabajo recomendamos la creación de un protocolo para protección a los servidores públicos, a los trabajadores, tanto públicos como privados, que hayan recibido amenazas, en donde se deberá incluir rutas de atención y mecanismos de protección laboral psicosocial. La Defensoría tiene dentro de su personal a funcionarios que han solicitado y de hecho se está buscando reubicación porque están afectados por grupos de delincuencia, han recibido amenazas, sobre todo en las provincias como Manabí y Guayas. Se recomienda a la Fiscalía General del Estado a establecer mecanismos que faciliten denuncias por amenazas e intimidaciones, además de identificar las necesidades de las víctimas y, de ser el caso, puedan ingresar a este programa de atención de víctimas y testigos. Al Ministerio de Desarrollo Humano, en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados y demás entidades competentes, a que se implemente casas o albergues seguros para brindar una atención temporal, protección y acompañamiento a personas desplazadas internas forzadas. Es un tema que analizábamos el mes pasado, sobre todo con la alcaldía de Quito, que tienen casas de acogida, y el MIES, antes MIES, hoy Desarrollo Económico, también tienen estas casas, pero entre las dos instituciones están separadas totalmente, cuando podría entre las dos conversar y dar mayor acogida a los diferentes desplazamientos que existen, que en Quito todavía tenemos a niños, niñas, adolescentes y adultos mayores, es decir, a personas con vulnerabilidad desplazados de
sus hogares. Desplazarse no es un lujo, desplazarse no es porque uno quiera y amanece, me voy a desplazar internamente, voy a vivir en otro lado. No, el desplazamiento se da por situaciones que han sido dramáticas y era la última opción mía que tengo, desplazar. Por eso digo, migrar es un derecho humano y debe ser en las mejores condiciones. Es decir, que quien se va de su terruño, quien se va de su casa, quien se va de su hogar, tiene que dejar muchas cosas atrás y rehacer una nueva vida para el bien de su familia. Al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes debe fortalecer las acciones que se vienen realizando para proteger a los estudiantes, al personal docente, administrativo, así como levantar información sobre posibles desplazamientos a fin de coordinar respuestas del colegio donde estudiaba al colegio donde el desplazado está. A la Asociación de Municipalidades del Ecuador pondremos en conocimiento este presente informe para que sea difundido a sus GAT y promover acciones en la protección de personas desplazadas. La Defensoría ya viene trabajando sobre todo con algunas instituciones, Cuenca, Quito, Guayaquil y otros cantones más del Ecuador, donde sufren o donde reciben estos desplazamientos y buscar albergues que puedan a las personas ser recibidas con dignidad. A las ONG, fundaciones y cooperación internacional, la generación de planes de acciones articulados para promover y proteger los derechos de las personas desplazadas internas forzadas. Recordemos, Estados Unidos cerró la frontera. Antes, al mes, alrededor de 5.000 ecuatorianos iban a Estados Unidos. Mes. Hoy en día ya no van ecuatorianos a Estados Unidos. ¿Qué pasa con estos desplazamientos que les tocan? Tienen que desplazarse internamente y es la nueva ruta, porque no hay una ruta nueva para salir del país. La nueva ruta es interno. Entonces, esto es lo que tenemos que prevenir a través de asociación de municipales. A la academia. Hoy nos encontramos aquí, a seguir este proceso de investigaciones a fin de visibilizar problemática de desplazamiento, así como promover el derecho de las personas que han sido afectadas. Al INEC, a incluir en la encuesta de hogares un módulo para identificar y cuantificar a la población afectada en desplazamiento interno forzado. Un compromiso que se asumió desde la Defensoría del Pueblo es socializar este presente informe junto con ACNUR, que quien nos ha facilitado. Somos de los pocos países que han analizado el desplazamiento interno. Esta temática no lo ha sido vista por otros países y con ACNUR tuvo esa visión, junto con la Defensoría, poder realizar este análisis al interior, generando un proceso de desarrollo normativo en el marco de nuestras competencias institucionales. Este documento contará con distintos enfoques en derechos para la atención, sobre todo de la población desplazada, forzada, interna. Ha sido un poco largo. Yo les agradezco mucho la atención y les reitero lo que dije al principio. Migrar es un derecho humano y nosotros tenemos que ver al migrante como aquella persona que tuvo que hacerlo por situaciones adversas a su vida. Muchas gracias por la atención prestada. Muy bien, muchísimas gracias al doctor César Córdoba.